Hola con todas y con todos, bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y esta tarde los acompaño en la conducción junto a Joffre Vélez. ¿Qué tal, Joffre? ¿Cómo estás? Hola Isabel, les recordamos que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el occidente de la provincia, así como también para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Así es, aprovecho también para recordarles que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Estamos en vivo y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, comentar el programa, compartirnos sus preguntas. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram como Frente Radioso. Queremos agradecer también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en los Estados Unidos, a la coordinación técnica desde Estudios Centrales y a todo el equipo de producción del programa. Así es, esta tarde queremos conversar sobre la coyuntura política nacional con énfasis en las movilizaciones sociales que tuvieron lugar la semana pasada y fundamentalmente preguntándonos si puede salir la izquierda de la pura reacción y si estamos descifrando al bloque dominante. Para ello nos acompaña ya vía telemática Alex Amaniego. Él es activista por los derechos humanos y los derechos de la naturaleza y militante de la organización social La Colmena, y en breve se suma también Carol Murillo, socióloga. Porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Bienvenidas y bienvenidos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Radio Pichincha. El pasado 4 de julio se convocó a una movilización nacional, no la primera, contra el paquetazo del gobierno de Daniel Noboa. 2.000 personas se movilizaron en una jornada opacada por el fútbol y el clima de la época. De esta marcha queda la reflexión. A pesar del momento crítico del país, ¿dónde está la representación popular? ¿Hubo miedo, desinterés o poca legitimidad entre los convocantes? En medio de todo esto, en Europa hay buenas nuevas. La unidad de la izquierda no solo detuvo a la extrema derecha, sino que facultó un gobierno progresista en Francia. En el caos europeo, vemos cómo se forgó en un día la unidad, candidaturas en 2 y agenda en 3 días. La patria por delante de los intereses particulares, las agendas propias y las desconexiones. En Ecuador, en cambio, este escenario parece más improbable. Ni la Revolución Ciudadana rebasa el debate institucional, ni Pachacutic u otros partidos de izquierda superan su anticorreísmo. El pueblo va a pérdida. ¿No es entonces un escenario para hablar de un frente Ecuador? ¿Un pacto político amplio y con mayor alcance a las necesidades de la nación? ¿Cuál es la agenda de hoy en día? ¿Dónde está el horizonte de disputa? De esto y más hablaremos hoy en Frente Radiosa. Bienvenidas y bienvenidos. Así es, con esta pequeña introducción queremos dar nuevamente la bienvenida y la palabra a nuestros invitados. Arrancamos contigo, Alex, pidiéndote primero una lectura general sobre la marcha del pasado 4 de julio. ¿Cómo la viviste? ¿Cuál es tu balance al respecto? ¿Qué tal, querida Isabel? Estimado Joffre, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar bien? Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. A mí me encanta su programa y me encantan los gustos musicales que tienen en Frente Radiosa, me parecen increíbles. Pues bueno, sí, estamos frente a un momento de disputa, tanto disputa electoral como también una disputa del sentido común, de lo que entendemos por política y de las luchas sociales que se nos vienen. Y claro, tuvimos movilizaciones el 4 de julio. Y si bien no fue algo a lo que tal vez estamos acostumbrados, entendiendo que venimos de grandes movilizaciones como los anteriores paros o incluso las marchas del 8M, que también fue masiva, estamos acostumbrados a ese tipo de masificación. No creo que sea algo descartable lo que pasó el 4 de julio. Estuvieron varios sectores representados, estuvo el FUD, la FEWE, la UNE, estuvo representados también ciertos sectores del feminismo, me parece que hubieron representantes de la Asamblea Transfeminista, hubieron varios estudiantes, varios individuos que no necesariamente forman parte de una organización. Esta protesta, esta marcha se dio en 23 ciudades, que tampoco es algo descartable. Pero creo que hay que leerlo adecuadamente en el sentido en que no creo que su triunfo o fracaso pase por el impacto directo que se tiene sobre la política, porque lo que yo considero que fue esto fue una demostración de fuerza, y creo que fue una demostración de fuerza de lado y lado, porque para quienes estuvimos en el sector del Arbolito, por la Casa de la Cultura, por ahí, vimos
prácticamente 2 marchas. Al principio se dio todo un desfile militar, en donde los militares pues estaban por aquí, estaban mostrando sus armas, estaban mostrando sus uniformes, estaban mostrando el poderío armamentístico que tienen, que por suerte no lo utilizaron contra las personas en la protesta, pero lo mostraron. Estuvieron por aquí desfilando y mostrando todo este armamento. Yo no conozco de armas, pero habían muchos tipos de armas. Y finalmente, claro, estuvo la marcha popular, que también es una demostración de fuerza en el sentido de no importa la popularidad del presidente, vamos a tener una respuesta de la gente, vamos a tener una respuesta del pueblo. Entonces, creo que de esas maneras, como yo lo estoy leyendo, es una demostración de lado y lado. De acuerdo, Alex, muchísimas gracias. Estamos todavía esperando a nuestra segunda invitada, pero Bien. un poco ampliando la lectura en torno a los que nos comentas, me parece importante esto que mencionas en torno a la masividad de la marcha, ¿no? Quizás también consultarte cuáles son los mensajes que tú logras rescatar por parte de los movilizados. ¿Con qué nos quedamos? Creo que hay algunas lecturas que se pueden dar en este sentido. Creo que lo más importante es la desmitificación de la imagen de nuestro presidente, en donde se lo vende como alguien con una popularidad inmensa, y que prácticamente puede hacer lo que desea hacer. Hay todo este comentario de nos trata como si fuéramos Hacienda. Pues no, hay una respuesta que te dice que hay una capacidad organizativa, que hay un profundo descontento en la sociedad, que cada vez hay menos miedo a salir a protestar, que era lo que yo nos decía al principio, que puede ser una posibilidad de por qué no hubo tanta gente. Pues bueno, hay que recordar que venimos de un proceso en donde a la gente que protesta se la tilda de terrorista. Y ante la masiva popularidad de Novoa con la que comenzó, que fue del 80%, ahora entiendo que le queda alrededor del 50%, vemos una caída en picada de esta popularidad. No es despreciable una popularidad del 50%, pero vemos que en menos de un año esto se le está acabando. Y me parece que la intención del voto hacia Novoa es del 35%. Y pasa por esto, pasa porque la gente cada vez más ya no se come el cuento de los militares nos van a apoyar y hay que militarizar todo y de esa manera vamos a salir adelante, porque llevamos meses de esto y no vemos resultados en seguridad, no vemos un aumento de empleo, no vemos un aumento en la calidad de vida. Vemos cada vez más sectores públicos desmantelados, siguiendo lo que pasó con Moreno, siguiendo con lo que pasó con Guillermo Lazo, pues Novoa no ha tenido una propuesta distinta, más allá de la propuesta bélica con la cual quiere enfrentar no solo los problemas de narcotráfico, sino cualquier problema que se le presente enfrente. Ya vimos lo que pasó en la embajada mexicana, ya vimos la forma en que trata a su vicepresidenta. Son atributos de una persona que resuelve sus problemas de manera violenta, de una forma u otra. En ese sentido, y para poder avanzar un poco la discusión hacia cómo crear un nuevo pacto de izquierdas en el país, y antes de llegar a eso, creo que vale la pena preguntar si esta movilización de la semana anterior fue más bien una demostración de fuerza y un intento de desmitificar al presidente, ¿cómo avanzar a partir de ahí? Antes de llegar directamente a los partidos políticos, ¿cómo desde la ciudadanía empezar a mover la discusión hacia adelante de que no solo tenemos un presidente que está haciendo las cosas mal, sino que es un presidente al que se le puede competir? Es muy difícil, ¿no? Porque el sentido común que tienen este tipo de presidentes que proviene de un ala de derecha alternativa, que se puede, guardando sus diferencias, que se pueden insertar en las derechas de Bolsonaro, de Milei, tienen un discurso bélico que por la desesperación de las propias personas tiene mucho pegue, tiene mucho, o sea, se recibe adecuadamente ese tipo de discursos porque la gente está desesperada y eso es lo que vimos en la consulta popular, en donde la gente votó por todas las preguntas de seguridad porque simplemente quiere salir a la calle y saber que va a volver, saber que va a volver sano y salvo. Entonces, esta desmitificación tiene que venir claro, reapropiarse de ciertos discursos, de decir, el hecho de que esté criticando a alguien, a algo, a una política, no me hace un delincuente, no me hace un terrorista. Y volver a apropiarnos de este espíritu de lucha, de saber decir no, de saber decir no más. Y yo sé que es difícil, pero pues para eso están
de eso se encargan los movimientos sociales, de eso se encargan las organizaciones que defienden los derechos humanos. Entonces es, como dije al principio, es una disputa por el sentido común. Tenemos que tener esta disputa, tenemos que estar activamente debatiendo las cosas que nos quieren imponer desde este sector, de este sector de derecho alternativa, para que no nos coman nuestros propios conceptos, para saber que estamos disputando la política, la práctica política más pura. Quizás una puntualización al respecto. Me parece interesante esto que mencionas en torno a la disputa por el sentido común. Y en línea con lo que preguntábamos al inicio del programa, en tu opinión, hoy por hoy estamos apenas reaccionando como izquierdas, movimientos sociales, figuras del más amplio campo popular, ¿estamos apenas en la pura reacción o ya en estos intentos de, como tú decías, desmitificar la figura del presidente, hacer una muestra de las fuerzas, salir a la calle, hay este intento de ir más allá de la reacción? Creo que en Latinoamérica la política se mueve de manera bastante distinta a lo que pasa en Europa, aprovechando lo que mencionaste de Francia, que en verdad fue una victoria, más allá de que no sé si haya un proyecto político de izquierda, hubo una para radical a la derecha de Marine Le Pen, que siempre es beneficioso que a los fascistas se los pare. Eh, en América Latina tenemos un ir y venir de este tipo de luchas. Entonces yo te puedo decir, no considero que recién ahora estemos despertando, porque justamente venimos de dos paros nacionales que no fue solo sostenido por, o sea, no fue un paro indígena, sino que fue un paro de todos los sectores sociales que tienen algo por qué luchar. Entonces estuvieron estudiantes, estuvieron profesores, estuvieron trabajadores, por supuesto el sector indígena, es indudable que su presencia fue vital, eh, todos sosteniendo estos procesos. No solo eso, sino que venimos también de ganar procesos de consultas populares en donde partidos políticos no estuvieron presentes, no se adueñaron de ciertas luchas. La victoria del Chocó andino fue una victoria de la sociedad civil y particularmente la victoria de la consulta popular del Yasuní fue una victoria a nivel nacional en donde de nuevo no existieron partidos políticos, hubo organización civil pura que se organizó, se pronunció de acuerdo a sus propios principios, que es el ecologismo, y de esa manera se logró una victoria histórica, radical, que nunca había ocurrido antes. Entonces, más bien creo que pasa por reconocer ese tipo de victorias y potenciarlas. Eh, Creo que va por ahí. Muchísimas gracias, Alex. Veo que Carol ya está con nosotros también. Muchas gracias por asistir a esta invitación, Carol. Bienvenida. Estamos conversando con Alex Amaniego de la organización social La Colmena en torno a lo que fueron las movilizaciones sociales de la semana pasada para, en función de eso, preguntarnos si como izquierda estamos en condiciones de salir de la pura reacción y si estamos leyendo de manera adecuada al bloque dominante. En función de esto, preguntarte, Carol, por tu lectura, tu opinión en torno a lo que vivió el Ecuador la semana pasada. Bienvenida. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias al programa por la invitación. Bueno, las manifestaciones de la pasada semana, con toda la justicia que pudieron tener, que tienen, porque lo que está viviendo el Ecuador es el neoliberalismo duro y puro, puro en el sentido de que lo desnuda en su real dimensión. Bueno, estas manifestaciones fueron apenas un síntoma de lo que está sucediendo. Por supuesto, no tuvieron la fuerza que generalmente les brinda la participación conjunta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que están en un proceso político interno, lo cual lo ha dicho el señor Leonidas Issa, de tal manera que tuvieron su simbólica, digámoslo así, pero no es una movilización que pudo, digamos, hacer retroceder al gobierno. Fueron manifestaciones pacíficas, con algunos pequeños momentos de disturbios, pero no gran cosa, porque eso también demuestra cómo el viejo sindicalismo, que no ha acumulado fuerza social suficiente, está en crisis. Y está en crisis porque precisamente todas las fuerzas de izquierda, acorraladas por el discurso único
de la política mediatizada que vive el Ecuador y el mundo, hacen imposible una acumulación de fuerzas sociales, sindicales, laborales, y de una cantidad de grupos sociales que gracias a su organización conjunta podrían dar un golpe social de expresión popular en las calles. Más allá de eso, no significa que no tuvo valor, lo tiene, pero, pero no tiene el efecto. Tiene valor, pero no tiene efecto. Entonces, estamos en un año que ya empieza a ser un año electoral, un año en el cual la mayoría de los partidos políticos está pensando en candidaturas, está pensando no solamente en la presidencia de la República, sino en la Asamblea. Creo que todo eso cambia un poco o altera es la palabra adecuada, altera un poco el escenario para la protesta. Aunque hay todas las razones para la protesta, Isabel, hay todas las razones. ¿Por qué? Primero, porque el país vive un momento de crimen organizado terrible. El crimen organizado de lo ilegal y el crimen organizado de lo legal, que están íntimamente relacionados. Y eso es lo que parecería implica que no se los enfrente, que no se los combata como tiene que ser, a pesar de que el gobierno declaró una guerra interna en enero en el país, una guerra interna ficticia, porque lo que hay es un crimen organizado al que se lo deben enfrentar con la fuerza del Estado y con la fuerza de la ley. Y una guerra interna que además inauguró un nuevo lenguaje, que es el narcoterrorista, el narcopolítico, con el único fin de desprestigiar a la organización política más importante del país en estos momentos, que es la Revolución Ciudadana, y lo digo sin miedo y sin temor, porque esa es la verdad, es la fuerza política que durante los últimos 7 años ha logrado llegar a la segunda vuelta y por razones que todos conocemos no logra ganar las elecciones. Sin embargo, la meta de los 3 gobiernos, el de Moreno, el de Lasso y el de Noboa, ha sido proscribir al movimiento político más importante del Ecuador en los últimos 17 años. Entonces, cuando veo ese escenario, yo veo que hay todas las razones para protestar, pero la inteligencia muy bien marcada y marketinera del gobierno ha logrado que el discurso del odio contra esa organización política mueva los sentimientos de odio de una gran parte de la población. Un odio hacia la política, un odio hacia ese movimiento político y una desconexión de las demandas sociales solo porque ese movimiento es el que reclama. Y al reclamar nos hacen parecer a todos los ciudadanos cómplices. Si votas no en la consulta es porque eres narco, si votas sí en la consulta es porque eres gente de bien. Ese tipo de discursos en una sociedad con tanta crisis conflictuada, llena de miedo, de terror, tiene sus efectos. Y el peor efecto que el poder posibilita en la conciencia de la gente es el miedo. Nadie con miedo está pensando, sino está sintiendo, está reaccionando. Y eso me parece peligrosísimo en un ambiente tan enrarecido, tanto por las políticas del gobierno en temas del crimen, de la seguridad, cuanto las políticas económicas que empobrecen muchísimo más al ciudadano común del país. Muchas gracias, Carol. Nos están pidiendo de la radio que por favor mandemos ahorita a pausa. Entonces creo que vamos a hacer una pausa comercial en este momento y regresamos pronto con más Frente Radiosa. Radio Pichincha. Bueno, seguimos con Frente Radiosa y para avanzar en la discusión respecto a cómo todas estas demostraciones de lucha popular y de fuerza y de que hay razones para reclamar se puedan transformar precisamente porque estamos en año electoral, parece que la Revolución Ciudadana ha llevado su campo de disputa política hacia más la institucionalidad en la Asamblea. Mientras tanto, Pachacutic no logra reversar su anticorreísmo, y no solo Pachacutic, sino otros movimientos políticos que se identificarían con la izquierda. Y eso hace que parezca ser improbable una alianza, un frente popular. En ese sentido, ¿qué queda en este escenario? ¿Qué le queda realmente a la izquierda? ¿Y hay algún escenario o un margen para poder llegar a una cosa parecida a lo que pasó en Francia en este fin de semana? Carlos, quisiéramos escuchar tus opiniones.
Bueno, realmente lo de Francia nos tiene muy felices. Eh, es una señal, primero, de que a la derecha, a la ultraderecha y el filofascismo hay que pararlo con inteligencia, con política, con convicción, con activismo, con todas las herramientas que podamos tener legítimamente para esa lucha. Mira, yo soy escéptica de una unidad de las izquierdas en el Ecuador. Soy escéptica porque estas izquierdas, que no son muchas, pero son muy bulliciosas porque están al servicio, muchas de ellas, de los medios de comunicación y de ciertos espacios políticos del statu quo. Eh, yo sospecho de ellas, es la mejor palabra. Y sospecho porque su comportamiento frente a lo que decía en mi anterior intervención es que frente a la organización política más importante del país, que además gobernó 10 años y que le mostró al país lo que significa gobernar con responsabilidad, con sentido de lo social, con un sentido de los derechos de la ciudadanía, con la cobertura de lo público, etcétera, conceptos y prácticas que se habían olvidado en el país. Eh, a pesar de que la población lo sabe, sin embargo, el discurso de esa derecha coincide, desgraciadamente, con el discurso de la izquierda, ese discurso de una especie de envidia política. Otros podrían decir odio de clase, porque es un odio de clase, porque la representación que tiene la Revolución Ciudadana implica la representación de los sectores más vulnerables y además de los sectores que fueron muy favorecidos en esos 10 años. Entonces, soy escéptica porque nosotros hemos partido de la idea de que alrededor, nosotros quiero decir las personas que somos de izquierda, que no necesariamente militamos en un partido político, pero hacemos análisis desde la izquierda, con las categorías de la izquierda, con los principios de la izquierda, nos damos cuenta que ellos, digo las izquierdas, repartidas en pequeños grupos políticos que a veces solo funcionan electoralmente para sobrevivir como partidos políticos. Tienes allí al Partido Socialista, tienes allí al Partido Unidad Popular, Pachacuti, que tiene un divorcio extraño con la CONAIE, con la dirigencia de la CONAIE. Pareciera que la CONAIE ahora tiene tendencias dentro de sí, como la derecha, la izquierda, gente extremista, gente acomodaticia al poder, etcétera. Con esas izquierdas es difícil hacer una unidad porque no están pensando en el país, están pensando solo en sobrevivir electoralmente, ni siquiera políticamente. Entonces, y además no reconocen que la Revolución Ciudadana es la primera fuerza política del país de izquierda. Y ellos creen que tienen la autonomía y la moralidad más alta como partidos pequeños políticos de lo que es la verdadera izquierda. Soy escéptica, pienso que hay personajes, líderes con los que se puede hacer, eh, no sé si decirle un pacto político con puntos programáticos de un plan de gobierno. Anoche uno de los precandidatos de la Revolución Ciudadana, Gustavo Yal, decía, nosotros no necesitamos un plan de gobierno para tener una campaña electoral, necesitamos tener un plan de gobierno para cumplir. Y si nosotros y las izquierdas lográramos un pacto político, sería con programas, con puntos en ese programa de gobierno para cumplir, para hacerlo realidad, no para engañar ni para hacer demagogia, no para que al día siguiente de las elecciones comiencen a haber demandas que no estaban contempladas dentro de un plan de gobierno. Un plan de gobierno es un plan a favor del país, no a favor de ninguna tienda política. El país está al borde del precipicio, un empobrecimiento de amplios sectores de la población, la criminalización de la protesta social y el crimen organizado nos tienen realmente ahorcados. Entonces, yo pensaría que si ellos aceptan, las izquierdas aceptan, que van a pactar con la primera fuerza política del país, así, diciéndolo de esa manera, porque somos la primera fuerza eh, desde cualquier punto de vista, electoralmente, políticamente, etcétera,
decir somos, que yo quisiera que la gente de la Revolución Ciudadana lo diga, sí, somos la primera fuerza política, van a pactar o vamos a pactar entre fuerzas políticas que tienen su espacio en la conciencia social y popular, creo que cambian las reglas del juego. No es lo mismo, no se trata de no respetar a las minorías, se trata de respetar la realidad de esta especie de, se me fue la idea, esta tensión de fuerzas políticas y sociales. Si no se acepta del otro lado que la Revolución Ciudadana es la fuerza más importante, es imposible hacer una alianza. Las condiciones no se las ponen, no se las deben poner en función de si existes o no como fuerza política. Se las debe poner en función de que se tiene que luchar por ganar el gobierno para evitar que la ultraderecha, que los improvisados y que solo gobiernan para los grupos de poder, en este caso para una familia, que es uno del retorno más perverso de la oligarquía de este país, quien está gobernando. Cuando entendamos eso, yo creo que se pueden sentar a la mesa representantes tanto de la Revolución Ciudadana como de la CONAIE, representantes de partidos que tienen una visión parecida sobre el Estado, sobre la gobernabilidad, sobre las prioridades del país. Solo entonces será posible sentarse a conversar. Pero creo que no es una Gracias, condición Carol. sin Gracias, Carol. Quisiera sí. hacerme eco de dos ideas importantes que has colocado para avanzar con el debate y darle la palabra a Alex. Esto de que, bueno, por un lado, la Revolución Ciudadana sería la primera fuerza política del país, y otra idea que también mencionaste, y es que a pesar de esto no ha ganado las últimas dos elecciones, ¿no? Y en función de eso, pedirte tu lectura, Alex, desde un movimiento social alternativo como es la Colmena. ¿Cómo ustedes leen estos posibles pactos, movimientos, en este caso preelectorales, haciendo también alusión a lo que mencionábamos en torno a este caso francés que nos inspira? ¿Hay un margen para imaginarnos un escenario similar acá en Ecuador? ¿Cuál es la lectura que manejan ustedes desde la Colmena y este tipo de espacios? Pues lo que quisiera mencionar es que si es que entendemos que la lucha acá no solo es electoral, sino que estamos disputándonos, como dije antes, un sentido común, también tenemos que ver las organizaciones ajenas a los partidos políticos y tenemos que reconocer que la izquierda no solo está en los partidos políticos, sino que la izquierda debe ser la voz de los sectores progresistas. Entonces, entender una izquierda sin un ecologismo, sin un feminismo, sin una autodeterminación de los pueblos, sin una democracia directa, es bastante difícil. Y los partidos políticos deben entender eso y debe haber un apropiado reconocimiento de eso. El partido político de izquierda que reconozca este amalgama de luchas y de conflictos internos y que le aporte un mecanismo en donde todos puedan hablar y todos puedan dialogar, ese va a ser el partido de izquierda que pueda aglomerarse de acuerdo algo parecido, algo similar a lo que pasó en Francia. Eh, a mí no me... Yo pondría en duda esta jerarquización de los movimientos políticos, porque precisamente yo creo que ese es un obstáculo para el diálogo. Es fácil darse cuenta que en términos electorales la Revolución Ciudadana es en efecto la primera fuerza política del país, pero como la primera fuerza política del país, y justo lo que tú mencionas, Isabel, la primera fuerza política del país que no ha logrado ganar las elecciones en dos ocasiones distintas, creo que tiene la responsabilidad de abrir caminos de diálogo, pero en términos igualitarios. Yo no veo eh, que un diálogo jerarquizado pueda servir en este caso, más bien creo que eso puede terminar de quebrantar los pocos diálogos que puede haber entre izquierdas. Y en efecto, si es que tenemos una izquierda crítica de las jerarquías sociales en general, de raza, de género, de clase, también tenemos que ser críticos de tener diálogos de primero a segundo a tercero a cuarto lugar. Entonces considero que
el diálogo es posible, yo sí lo veo posible. Considero que hay líderes en varios sectores de las izquierdas con los que se pueden entablar conversaciones y se pueden entablar acuerdos apropiados que persigan un proyecto político que nos defienda de este neoliberalismo brutal que menciona Carol, y que haga un parón también a las distintas nociones de derechas alternativas que se nos están viniendo encima. Pero sí, eso es lo que yo considero. Considero que el diálogo debe ser en términos de igualdad y no en reconocimiento de quién está arriba y quién está abajo. Gracias, Alex. En ese sentido también quisiéramos preguntarles entonces, en una sociedad que realmente, y si lo analizamos no solo en el país, sino en todo el mundo y con las nuevas tecnologías, cada vez apunta más hacia la horizontalidad, hacia una democratización más efectiva, tanto del discurso político como del accionar político. Eh, serían estas líneas que tenemos que tener para defender unos mínimos democráticos y ponerle unos límites a este autoritarismo evidente de no solo la derecha regional, sino también del gobierno ecuatoriano actual? Alex, Um, Carol. sí. Eh, um, sí. Eh, A ver, perdón, sí, dale, Carlos, sí. dale, Alex. Ya, de acuerdo. Ahí yo justamente hoy en la mañana leí un ensayo de esta filósofa española, Clara Ramos, que habla del por qué la izquierda no puede ser igual de radical que las derechas. Entonces las derechas tienen estos discursos hiperradicales, muy racistas, muy clasistas, muy en contra de los extranjeros. Tienes a Milei que te dice que ni la salud ni la educación es un derecho y que el Estado no tiene que encargarse de eso. Y tienes a Marine Le Pen que te dice que los derechos sociales solo son para los nativos franceses. Y ante eso yo me pregunto por qué eh, la izquierda también no puede ser radical en este sentido, en el decir, no, la educación, la salud tiene que ser gratuita, tiene que haber un sistema público que pueda garantizar estos derechos y esto tiene que financiarse de algún lado. Por ejemplo, de los 5.100 millones en impuestos que nadie quiere cobrar, no entiendo por qué no pasa eso. No sé por qué esa no es la primera propuesta de los candidatos de izquierdas, comenzando por la gran deuda que tiene justamente el Grupo Novoa, el grupo de la familia de nuestro presidente. Eh, entonces, eso por un lado, creo que la izquierda podría, sabemos que la radicalidad no asusta a la gente, porque sabemos cómo la derecha se apropia de sus votos. Entonces, creo que podríamos potenciar este discurso de la izquierda. Y en cuanto a las líneas que Joffrey me menciona, pues creo que tenemos unas pistas de del proyecto político que podríamos emprender, que tenemos un récord de consultas populares, de reflejo de democracia directa, de opinión pública directa, que nos dice qué es lo que la gente quiere. Y la gente quiere, básicamente quiere seguridad, que fue la victoria, entre comillas, victoria de este gobierno en la última consulta popular. Quiere trabajos dignos cuando se pronunció en contra del trabajo por horas, a pesar de toda la precariedad en la que estamos y las promesas falsas del gobierno, se pronunció en contra del trabajo por horas. Y finalmente los ecologismos. Hemos tenido una consulta popular nacional que se pronunció en contra del extractivismo y hemos tenido, me parece que cinco locales en donde también los porcentajes de victoria a favor del ecologismo rondan entre el 60 y el 80%. Entonces me parece que si es que lo que queremos hacer es un proyecto político de izquierda participativo, que refleje la voluntad de las personas, creo que las consultas populares deberían ser nuestros principales aliados para determinar qué sí y qué no. Claro, entendido. Carol, la misma tipo de línea de pregunta. ¿Cómo democratizamos un poco más la discusión política y el ejercer político? ¿Cuáles son estas líneas que hay que defender y estos límites democráticos que tenemos que pararle al autoritarismo? Ya, gracias. Mira, cuando yo hablé de la primera fuerza política, que es la Revolución Ciudadana, no lo hacía en términos jerárquicos, sino en términos de correlación de fuerzas. Y esa correlación de fuerzas nos permite ver en ese movimiento esa fuerza que es casi una potencia, es muy potencial. Pero otra cosa,
cuando dice Alex que esa fuerza no ha ganado las elecciones, habría que saber por qué. Habría que saber en qué condiciones esa principal fuerza política pelea, disputa los votos, disputa las elecciones. Y ese panorama en el cual la disputa es tremendo porque hace 4 años, en el 21, hace 3 años, casi no tuvo partido político, le quitaron el partido político. Es decir, era la segunda vez que lo dejaban sin partido político, para empezar. Por esa persecución política legal por el OFER, para ahorrarme palabras, y también porque siendo ese deseo de proscribir a esa primera fuerza, pues hay que actuar en concordancia con esa situación. Entonces, a pesar de todo eso, que eso es lo paradójico, a pesar de eso, es la primera fuerza política. Y los que llegan a la presidencia son partidos marginales de derecha, en el caso de Lasso y de Noboa, que gracias a la ayuda de todos, el cargamontón de derecha que se hace en la segunda vuelta, ganan la presidencia. Repito, no hablo de jerarquización de las fuerzas políticas, sino de la correlación de fuerzas políticas. Ahora, yo soy partidaria de un gran frente nacional anti-neoliberal, porque si algo nos une a todas las izquierdas, no importa si son débiles, no importa si son eh, débiles en el sentido absolutamente positivo de la palabra, débiles en el sentido que no tienen una fuerza de votos impresionante, pero que son en cuestiones de principios, en cuestiones de pensamiento social, en cuestiones de pensamiento político, todavía somos y seguiremos siendo por mucho tiempo la vanguardia del país. Lamentablemente, te repito, hay errores que deberíamos disminuirlos cuando nos referimos a otros sectores. Y a pesar del cargamontón de la derecha y de la ultraderecha de este país, que incluso quiere que desaparezcan a las provincias en las cuales la Revolución Ciudadana gana, pues fíjate que estamos en un escenario horrible. Pero repito, yo soy partidaria de un gran frente nacional antineoliberal y que ese frente condense no sé, en 10 puntos, en 20 puntos, la posibilidad de hacer un gobierno, de aliarse para hacer un gobierno y cumplir esos 10 puntos. A la par, un plan de gobierno que implica recuperar el Estado. El Estado está hecho pedazos, está en términos figurativos reducido a Fuerzas Armadas y Policía, porque sin eso el presidente no se mantiene en el gobierno, desprecia profundamente al Estado, sin embargo su familia no sabe cómo hacer negocios y ganarse los contratos con el Estado. Es una cosa contradictoria, pero que la oligarquía la ha utilizado los últimos 100 años. Entonces, me parece que si nosotros nos tendríamos que poner de acuerdo, es un frente antineoliberal con puntos que impliquen, por ejemplo, la no privatización de la seguridad social, la no privatización de los servicios públicos como la salud, la educación, una política soberana sobre la deuda. Imagínate que debemos más de 80.000 millones de dólares. La deuda en menos de 6 años es el doble de lo que había hace 6 años, para la redundancia. La tributación ha bajado. Hoy el presidente en su primera cadena llegó a decir que estamos bien con la deuda. Claro, está más endeudado el país, pero el retorno en obra social, en infraestructura, en cobertura, etcétera, no existe. Se contrata deuda simplemente para pagar más deuda. Entonces, te repito, los puntos, el punto antineoliberalismo, antiprivatización, una relación distinta con el Fondo Monetario Internacional, tipo de se hizo hace varios años una auditoría de la deuda externa, un profundo estudio de la deuda que es causada en estos últimos
6 años, eso es, pero imprescindible. ¿Qué se ha hecho con la deuda? Cuarto, ¿qué pasó durante la pandemia? Los bonos de la deuda, ¿qué pasó? O sea, las cuentas que tiene que rendir la oligarquía de este país cuando las fuerzas de izquierda se unan en un frente antineoliberal son inmensas, y esto es Carol, nuestro primer deber. Carol, quisiera quedarme contigo para seguir dialogando. Tú nos hablas de un frente por izquierdas de carácter antineoliberal, pero quisiera ampliar un poco la pregunta, consultarte tu visión. ¿En qué medida el pacto, el frente, es únicamente por izquierdas? ¿No debería también intentar ampliarse un poco el espectro? Entendido sí que la disputa a los principios neoliberales, al desmantelamiento del Estado es fundamental, pero también a sabiendas de que el país hoy por hoy vive una crisis de su institucionalidad democrática. ¿En qué medida en este momento, en este año ya preelectoral, es necesario prever un frente incluso un poco más amplio que vea incluso hacia la centro-derecha, no solo, insisto, de manera antineoliberal, sino también en un pacto por mínimos democráticos, que podría incluir a otros actores no necesariamente asociados a la izquierda? Caro. No, yo estoy de acuerdo. Para nadie es desconocido que en este país hay grupos empresariales que están a favor digamos, que hacen empresa en el país creyendo en el país. Hay muchos grupos empresariales, pero a mí lo que me preocupa es siendo un frente antineoliberal, el discurso que más prevalece en los sectores de derecha es el discurso del securitismo y el discurso de desprecio al Estado. Entonces, tendríamos que ponernos de acuerdo qué significa, para la izquierda está clarísimo qué significa antineoliberal. Yo no sé qué significará para el centro derecha ser antineoliberal. Podrían decir que son liberales, podrían decir, ¿no? No lo sé, pero habría que sentarse a pensar. Mira, el mejor ejemplo fue precisamente lo que decía Alex respecto de la pregunta de las horas de trabajo y de el arbitraje internacional. Es importante pensar en eso para saber qué fuerzas confluyeron también en esa pedagogía, en esa campaña pedagógica que se hizo, ¿por qué votar no en esa pregunta? Ese no se ganó así nomás. Allí hubo una pedagogía que explicó en distintos sectores académicos, de partidos políticos, de organizaciones sociales, que explicaron a la población por distintas vías qué significaba el arbitraje internacional y qué significaba en retroceso el trabajo por horas. El trabajo por horas también tocaba al empresario o a los empresarios. Yo quisiera también saber cuáles serían esos sectores de centro derecha, no sé si en términos políticos o en términos solo económicos, que podrían unirse a un frente antineoliberal. Ya sabemos quiénes son los que son absolutamente, puede no gustarles el presidente Noboa, Isabel, puede no gustarles. Sin embargo, lo apoyan. Sin embargo, están de acuerdo. Por ejemplo, en la entrevista que le hizo el presidente de la República hoy día, los periodistas que representan sectores económicos de Guayaquil, que algunos de ellos estuvieron, no sé si seguirán ligados al Partido Social Cristiano, que en apariencia está en la oposición en este momento al gobierno. Sin embargo, a cada cosa, por decir, cuando hablaron de la ministra, la canciller, alabaron que ella haya empujado, aceptado y todavía justificado la invasión de la embajada. Entonces, que sectores de centro derecha piensen eso, son sectores que ni siquiera conocen el derecho internacional y menos tienen intenciones de pensar que un Estado soberano no puede invadir una embajada. Porque ser antineoliberal no solamente es estar en contra de la privatización, sino que hay que ser absolutamente
conscientes de que el mundo en las relaciones internacionales vive otro momento y que desgraciadamente nosotros perdimos lo que habíamos ganado en integración regional para enfrentar problemas de índole intrarregional. Por ejemplo, nuestras relaciones con México, que siempre han sido extraordinarias. Y además México tiene una tradición larguísima, larguísima de recibir exiliados políticos. Cuando las dictaduras en el Cono Sur, muchas personas hicieron su vida en México. O sea, me parece que hay varios puntos. Sería interesante hacer un ejercicio de qué es ser antineoliberal desde la izquierda y qué podría ser antineoliberal desde la centro derecha. De acuerdo, Carol, muchas gracias. Alex, quisiera darte la palabra. Tú arrancaste tu intervención en este programa justamente hablando de la disputa por el sentido común y quizás en torno a eso enlazar con lo que plantea ahora Carol. Está la disputa justamente en torno a lo antineoliberal. Se deben incluir otros conceptos que a veces en otro momento quizás no eran necesarios, pero hoy sí lo son, como la defensa a mínimos democráticos, a una institucionalidad que incluso a la larga permita a fuerzas políticas como la propia Revolución Ciudadana participar en paz, en derecho, ¿no? Sin el lawfare, sin la persecución. Y un poco a partir de ahí también conectar con la pregunta que le hacíamos ya a Carol en torno a si es pertinente, deseable pensar en un frente incluso más amplio que abarque a más allá de las izquierdas. Muchas gracias, Isa. Tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con Carol. Aquí no se trata de cerrarle la puerta a alguien, se trata de saber con quién se podría compartir un proyecto político de esta naturaleza. Y sí, justamente hablando de un sentido común, tenemos que ver cómo desde el gobierno de Moreno se ha desprestigiado tanto el sector público y por lo tanto se lo ha estado desmantelando a más no poder. Entonces, ahora hablar de el sector público tiene que renacer, tiene que ser reconstruido para que pueda volver a ser funcional, es un desafío porque vamos de tantos años de que el sector público no funciona. Y no es porque el sector público innatamente no funcione, es porque no lo hacen funcionar. Es algo absolutamente a propósito. Y claro, cuando el sector público no funciona, ¿quiénes son los principales beneficiados? Pues son las empresas que pueden proveer los servicios que el Estado ya no está proveyendo. Y ante eso, si es que nuestro proyecto antineoliberal pasa por una reconstrucción del sector público, por lógica, esto también tendría una afectación sobre estos otros sectores que se han estado aprovechando de que no hay Estado. Lo cual sí plantea un desafío muy, muy fuerte, muy pesado, y sí, solo para agregar eso a lo que Carol estaba mencionando, que me sumo completamente, no se trata de cerrar puertas, se trata de ver exactamente quién puede sumarse a esto de manera honesta, de manera con quien se pueda construir un nuevo proyecto. Y ante esto también es muy importante mencionar que algo que nos protege, nos ha logrado proteger, es justamente el recuerdo de lo que tuvimos cuando Rafael Correa fue presidente. Sí, en ese sentido, para ya ir cerrando, porque al parecer tenemos cadena nacional en 5 minutos, así que tenemos que ir cerrando. Noboa se pelea ahorita con todos y dice, puedo hacerlo porque tengo el apoyo popular. Y al final del día es cierto. Lo que me lleva a pensar, en este cambio demográfico y en estos cambios culturales que experimenta la sociedad hoy en día, en los que vemos que las mujeres más jóvenes van hacia la izquierda y los hombres más jóvenes cada vez se hacen más de derecha, ¿cuál es el mensaje con el que tenemos que llegarle a la ciudadanía como izquierda para poder también sacar adelante este debate y esta lucha política? Bueno, muy Alex. rápidamente por la cadena del presidente. A ver, acá hay espacios de lucha, espacios de disputa en donde las organizaciones sociales son vitales. Al sentido común se lo reconstruye desde abajo, porque al gobierno no se le puede pedir algo como esto. Entonces, pues, sí, un mensaje muy corto es el de tenemos que mantenernos atentos, tenemos que mantenernos en resistencia, no como un romanticismo, justamente. Hemos tenido conquistas desde estos sectores de lucha
como los paros nacionales, las consultas populares, el rescate de la última consulta popular, al zafarnos del trabajo por horas y del arbitraje. Todo eso fue hecho por nosotros. Entonces, hay un sentir, hay una conciencia que los y las ecuatorianas tenemos. Y es por eso que la tendencia de Noboa, a pesar de su popularidad actual, es a la baja. Y es a la baja radicalmente. No sé cómo va a llegar a febrero, no sé en qué posición va a llegar, no sé qué otra embajada querrá invadir para ganar un poquito de popularidad. Eh, pero eso es lo que está pasando y por eso cada vez vemos esto y cada vez su popularidad está bajando. Entonces yo creo que este es el momento más adecuado para disputar, tanto electoralmente como un nuevo sentido común desde izquierda, desde la justicia social, desde la solidaridad, desde lo que representamos como sectores de izquierda. Mira, hay una cosa que está abandonada, que es la Constitución. Hace años que no hablamos de la Constitución. Se habla de Asamblea Constituyente. A mí me parece que la forma de reinstitucionalizar el país, que es sería uno de los puntos de un posible acuerdo, la reinstitucionalización, para ya no estar solo defendiendo los mínimos democráticos, como decía Isabel. O sea, es tenebroso tener que hablar ahora en un gobierno bastante autoritario de mínimos democráticos, pero tenemos una constitución que se la ha violentado durante los últimos 7 años. Esa guía de acción de nueva realidad política en el país y el garantismo son cosas que son de izquierda. Esa constitución es una constitución de izquierda, es una constitución moderna, puede ser reformada, por supuesto. ¿Qué cosa no puede ser reformada en la vida y en el mundo, más aún en el espacio de la política? Pero creo que la derecha es audaz para decir cosas sin sentido y absurdas, pero nosotros como que no somos audaces de decir, por ejemplo, que la palabra libertad la ha enarbolado siglos la izquierda, que la palabra justicia, justicia social, la ha enarbolado también la izquierda, sectores socialdemócratas de avanzada en Europa. Habría que pensar en los ejemplos de la historia para decirle a la juventud, a los sectores que están un poco confundidos o enredados en el discurso fácil de la derecha. En el discurso fácil, cuando digo discurso fácil, me refiero al TikTok, a la espectacularidad, al chiste fácil. Decirles que todo eso funciona gracias a las luchas de la izquierda. Gracias, Ahí, gracias, Carol. sí. Perdón que te corte, pero ya nos están mandando a cadena nacional. Me parece fundamental esto que situaste en torno a la Constitución, porque acá en el programa, en efecto, mucho hablamos de mínimos democráticos, de combate al autoritarismo y estamos perdiendo de vista esa Constitución que en su momento puso al Ecuador en el centro del mundo como vanguardia de una Constitución garantista y de derechos. Con esto quisiéramos cerrar el programa, darles el agradecimiento de siempre a Alex Amaña o Carol Murillo por habernos acompañado esta tarde, también a Jofre Vélez, que se suma al equipo de conducción de este programa, y nos vemos con los demás, con el resto, con nuestra audiencia, el próximo lunes a las 6 de la tarde por la misma señal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches.